Bien, damos gracias al Señor, hermana Norma, por la bendición de poder estar los dos aquí compartiendo la palabra del Señor, el estudio bíblico. Hoy día la iglesia, una de las iglesias más lindas, más bonitas, vamos a ver hoy día, la iglesia de Filadelfia. Amén. Filadelfia, que significa amor fraterno. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor. Padre amado, Rey del cielo, te damos, Señor, la gloria y la honra que solo tú te mereces. Muchas gracias, Señor, por este día, por este momento. Te pedimos que nos perdones, Señor, nos postramos ante el trono de tu gracia para pedirte perdón por nuestras malas actitudes, nuestro mal vocabulario, nuestra mala conducta que muchas veces tenemos, Señor, siendo hijos tuyos. Perdónanos. Perdona, Señor, nuestras maldades, nuestras iniquidades. Borra nuestras rebeliones, Dios mío, y ayúdanos a vivir como hijos de Dios siempre. Pon tu palabra, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que eso fluya siempre por nuestros labios. Te damos gracias, Dios mío, porque toda vez que nosotros nos humillamos delante de ti, tú nos perdonas, tu misericordia nos restaura y nos levanta cada día. Muchas gracias por mi amada hermana Norma, Señor. Gracias por los demás hermanos y hermanas que no han podido estar. Ayúdanos, Padre querido, en esta noche a compartir tu palabra, Dios mío, a seguir adelante con estos estudios bíblicos, sabiendo, Señor, de que eres tú, Dios mío, el que está ocupado en que tu iglesia, Señor, crezca. Crezcamos no tan solo en números, sino en santidad también, en paz y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso te pedimos, Dios mío, una vez más que nos perdones nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestros errores, nuestros pecados, Señor, nuestro hierro, que como humanos tenemos. Gracias por amarnos y por bendecirnos, Dios mío. Te pedimos, Señor, que la voz de Dios prevalezca siempre, siempre por sobre la voz del hombre. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermana Norma, ya que estamos los dos solitos, usted va a tener la bendición de leer Apocalipsis capítulo 3, de los versículos 7 al 13. 7 al 13. Ya, Sí. ya, dice el Despacito. mensaje, Sí. el mensaje a Filadelfia. En el nombre del Señor dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque toque poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, porque por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Muy bien. El Señor, ¿no es cierto? Jesucristo eligió el nombre de una ciudad llamada Filadelfia. El que la fundó se llamaba Átalo Filadelfo III. Por eso se llamaba la iglesia Filadelfia, que traducido, ¿no es cierto?, del griego al idioma español nuestro significa amor fraterno. Junto con Esmirna son las iglesias más lindas que a quienes el Señor no les reprocha absolutamente nada. Después, ¿no es cierto?, de tener una iglesia de Pérgamo, ¿no es cierto? O bueno, en Éfeso, una iglesia, un deseo ardiente por evangelizar, pero una iglesia, ¿no es cierto?, que se había enfriado, que había dejado el primer amor al Señor, había dejado de amar al Señor por el evangelismo, lo que el evangelismo es bueno, pero no tenemos que olvidarnos que siempre primero está Jesucristo. Y lo mismo, cualquier cosa es bueno, muy bueno estudiar la Biblia, es muy bueno orar, ayunar, todo, pero primero está Jesucristo y el amor hacia Dios. Después, ¿no es cierto?, Esmirna, un periodo muy difícil, muy complicado, ¿no es cierto?, donde muchos hombres y mujeres dieron su vida por la causa del Señor Jesucristo en ese periodo de 200, 300 años.
Luego vino, ¿no es cierto?, ya cuando la iglesia comenzó a casarse con el Estado, con Pérgamo. Luego ya Tiatira es una iglesia totalmente mundana y sucia. Y, ¿no es cierto?, ya en Sardis vino, ¿no es cierto?, la emancipación, es decir, la reforma protestante, cuando la verdadera iglesia de Jesucristo, que comienza a creer en Jesucristo, en que solamente el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que salva, el que sana, etcétera, etcétera, y no las obras, y menos todo lo que se había metido ahí en el catolicismo romano. El Señor, ¿no es cierto?, saca a su remanente fiel, y, ¿no es cierto?, a pesar de que la reforma protestante ante los ojos de Dios dice fue considerada como muerta, es decir, que no sirvió prácticamente de nada, excepto para emanciparse, para salir del catolicismo romano, ¿ya? Nos encontramos ahora con una iglesia fiel, amor fraterno, ¿ya? La iglesia, ¿no es cierto?, que se dedicó a evangelizar, a traducir la Biblia, a llevar el evangelio, ya no como lo hicieron los jesuitas, que donde llegaban a puro matar, robar, asesinar, supuestamente llegaban a evangelizar, pero era una gran mentira. De evangelismo no hacían nada, solamente se dedicaban a saquear, a robar, como pasó en México, con los aztecas, en lo que es hoy en día Guatemala, con la cultura maya. Después, más al sur, ¿no es cierto?, todas las culturas precolombinas, ¿no es cierto?, la inca, etcétera, etcétera, con donde llegaban los españoles, llegaban a puro saquear, a robar, supuestamente llegaban a evangelizar. Lo mismo cuando llegaban ahí a lo que hoy en día es Paraguay, Uruguay, Brasil, etcétera, donde llegaban, supuestamente llegaban a evangelizar, pero era lo que menos evangelizaban, porque el catolicismo romano nunca ha evangelizado nada, si la inmundicia es la religión babilónica. Entonces, pero el remanente fiel de la iglesia de Filadelfia, estos sí llegaron con el verdadero evangelio a todo el mundo conocido. Aprovecharon las rutas que se abrieron en el mar, ¿no es cierto?, para acá, donde estaban, ¿no es cierto?, las colonias españolas, inglesas, portuguesas, francesas, etcétera. Y ahí, ¿no es cierto?, todo lo que nosotros conocemos como Europa hoy día, se dedicaron plenamente al evangelismo. Por eso este periodo, entre 1800, 1900, ya, fue conocido como la época del evangelismo. Y por eso el Señor, ¿no es cierto?, eligió un nombre de una ciudad que se llamaba Filadelfia. Ahí había una iglesia, hubo una iglesia, ¿no es cierto? El nombre de esa ciudad, Amor Fraterno, el Señor lo aplicó a este periodo de tiempo, ya, para graficar que la iglesia iba a tener un gran amor, un gran avivamiento, ¿no es cierto?, para que la palabra de Dios llegue o sea conocida ya en todas partes del mundo conocido. Y entre eso nos llegó también a nosotros por ahí por el año 1860 y tanto, que empezaron a llegar las primeras Biblias, etcétera, y obviamente con toda la oposición del catolicismo romano y de los judíos. Por eso vamos a ver un poquito más adelante aquí todo lo que el Señor les dice a esta gente, ¿ya? Entonces, en este periodo se consolidó netamente ya el evangelismo pleno, ya de llegar a todo el mundo con la palabra de Dios, con traducciones a otros idiomas, etcétera, etcétera, llegar con la Biblia, con la palabra de Dios, y, ¿no es cierto?, eso sirvió mucho para el evangelismo puro, la doctrina pura, la sana doctrina. Entonces, como hijos de Dios, debemos darle gracias al Señor, ¿no es cierto?, que en este periodo de tiempo nos llegó también el Evangelio acá a nosotros, a Sudamérica, llegó a Chile, bueno, a todo lo que es Latinoamérica, ¿ya? Porque cuando Cristóbal Colón, ¿no es cierto?, en 1492 llegó ahí a San Salvador y cuestiones, bueno, llegaron los españoles acá, de aquel entonces, 1500, 1600, 1700, era solamente el catolicismo romano el que predominaba, hasta que llegó la Reforma Protestante. Y después de la Reforma Protestante, que para el Señor fue más mala que buena, por así decirlo, que se quedaron en puras discusiones teológicas, ahí llegó Lolita. Hola, Lolita, hermano, que Dios les bendiga, besitos. bendiciones. Bienvenida, Lolita, junto a Mario ahí. Ya, bendiciones. recién llegar. Sí, no hay problema, ahí colócalo en altavoz nomás para que puedan escuchar. Ya. Entonces, este periodo de Filadelfia, que significa amor fraterno, ya es la iglesia más linda, más bonita, junto con la de Esmirna. ¿Por qué la de Esmirna? Esmirna, no se olviden, que significa amargura, se mantuvo fiel a pesar de toda la persecución, ¿no es cierto?, a pesar de todo el daño físico que sufrieron, el martirio, la muerte, ya, pero
se mantuvieron fieles a Jesucristo, que es lo más importante, y, ¿no es cierto?, a la sana doctrina. Bueno, después la iglesia comenzó a casarse con el Estado, empezó a quedar la escoba, después ya en Tiatira quedó la escoba, luego vino la Reforma Protestante, y este periodo que sigue, ¿no es cierto?, que el Señor Jesucristo en su omnisciencia, Él sabía lo que iba a pasar, ¿ya? Jesucristo sabía, por eso eligió una ciudad llamada Filadelfia, que significa amor fraterno, para, para graficar, ¿no es cierto?, que en este periodo de tiempo la iglesia iba a tener un gran avivamiento, por así decirlo, un gran celo por las cosas de Dios, volver a amar la palabra de Dios, volver a amar a Jesucristo, volver a la sana doctrina, no quedarse solamente como en la Reforma Protestante, Sardi, solamente en las puras discusiones teológicas, que no es malo, no es pecado, pero con discusiones teológicas, como les decía el día viernes, y el miércoles, ¿no es cierto?, que hicimos la prueba ahí, no se ganan muchas almas para Jesucristo, o no se vive una santificación plena, porque uno puede tener mucho conocimiento, pero vivir en pecado. Uno puede saber la Biblia, leído la Biblia muchas veces, conocer mucha teología, todo bien, pero vivir en las tinieblas del pecado. Entonces eso no sirve. El conocimiento sirve, por ejemplo, para saber de que hay un Dios, que la palabra de Dios es verdadera, que Jesucristo nos vino a rescatar, todo eso. Pero si ese conocimiento no se lleva a la práctica, no sirve de nada. En cambio, la vivencia en el Espíritu, es decir, la vivencia en ser guiados por el Espíritu Santo, en vivir todos los días en comunión con Dios, eso es lo que nos lleva, ¿no es cierto?, a tener una vida plena en Jesucristo. Es decir, todos los días leyendo la Biblia, orando, en comunión con Dios, ayunando, etcétera, etcétera. Que eso es lo más importante. Y obviamente el conocimiento sirve, claro que sí, pero el conocimiento ya viene, ¿no es cierto?, una vez que amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Entonces, este periodo de Filadelfia, Filadelfia significa amor fraterno, ¿ya?, representa gráficamente el amor que esta iglesia, ¿no es cierto?, tuvo hacia Jesucristo, el deseo de evangelizar, el amor a la palabra de Dios. Se tradujeron Biblias a todos los idiomas, se llevaron la Biblia a todas partes del mundo, inclusive nos llegó a nosotros por el año 1850, 60 llegaron los primeros misioneros. Entre ellos llegó Juan Canut de Bo, ya que era dicen los historiadores que era un católico, un sacerdote católico, pero que se convirtió al Señor, ¿no es cierto? Y obviamente el catolicismo romano, en forma despectiva, ¿no es cierto?, le llamó a los que le seguían, ya, le llamaba Canuto, hasta el día de hoy, en forma despectiva, irónica, burlesca, burlona, ¿no es cierto?, nos llama los Canutos, por Juan Canut de Bo, que era un sacerdote francés, pero que después se convirtió al cristianismo, digamos, cristiano evangélico para que lo entendamos nosotros, ¿ya?, que dejó el catolicismo romano, e igual que Martín Lutero, ¿no es cierto?, y se dedicó a compartir la palabra de Dios como pastor, ya no como sacerdote católico. Entonces, en este periodo, ¿no es cierto?, de Filadelfia, se cumple lo que significa esta iglesia, amor fraterno, en la cual, ¿no es cierto?, se ama a Dios con todo su corazón, se ama la palabra de Dios, se comparte la Biblia, se llevan Biblias a todas partes del mundo, a todo el mundo conocido, etcétera, etcétera. Y por eso el Señor, ¿no es cierto?, lo grafica con este lindo nombre, ya Filadelfia, amor fraterno. ¿Por qué? Porque la iglesia comenzó a amar a Dios y a su palabra y a compartirla, que es lo más importante, y no como Sardi, que se quedó solamente en las discusiones teológicas. Y bueno, Tiatira ya era una inmundicia, y Pérgamo ya cuando comenzó la iglesia a perder la brújula. Esmirna también, una iglesia muy sacrificada, ¿no es cierto?, que el Señor le dijo, no temas en nada lo que vas a padecer, y así. Y volvemos hasta Éfeso, llegamos hasta Éfeso, ¿no es cierto?, retrocediendo, en la cual era la iglesia apostólica que evangelizó, pero súper bien, pero se había olvidado lo principal, que era amar a Jesucristo. ¿Ya? No tenemos que olvidar nunca perder nunca de vista ese norte, que primero tenemos que amar a Jesucristo, a Dios y a su palabra. Después nos dedicamos a la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? Predicar, evangelizar, orar, ayunar y todo lo demás. Bien, vamos a desglosar, ¿no es cierto?, hacer el estudio expositivo, versículo por versículo, a ver qué es lo que el Señor, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo de Dios nos va enseñando. Dice, escribe al ángel. No se olvide, el mensaje, ¿no es cierto?, va al ángel de esa iglesia. Hemos dicho, ¿no es cierto?, que por la etimología en la que se escribió el libro de Apocalipsis y todo el Nuevo Testamento en griego, la palabra angelus, ángel, angelus es ángel, es un enviado, un mensajero, ¿ya? Un ser celestial.
pero, ¿no es cierto?, los teólogos concuerdan también de que se le puede llamar también aquí ángel al pastor de esta iglesia. No se olviden que hubo una ciudad llamada Filadelfia y ahí hubo una iglesia. Es como lo que siempre he dicho en todos los estudios, como decir Iquique, Arica, Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Santiago, Valparaíso, Viña, Rancagua, Concepción, Chillán, Talca, Temuco, Valdivia, La Unión, Río Bueno, Osorno, Puerto Montt y todo lo demás. Ciudades, ¿ya? Pero en esas ciudades hubo una iglesia. Entonces, aquí cuando dice escribe al ángel, ¿ya? Etimológicamente se refiere a un ser celestial, pero los teólogos, ¿no es cierto?, concuerdan que también se le puede llamar al pastor que estaba en esa, de esa iglesia de Filadelfia. Porque si existió una ciudad llamada Filadelfia, ahí hubo una ciudad, perdón, hubo una ciudad llamada Filadelfia y ahí existió una iglesia, disculpe, era al revés. ¿Bien? Entonces, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y aquí Jesucristo se describe como esto dice el santo. No nos olvidemos que santo no es la connotación que le da el catolicismo romano, una persona así muy pía, muy piadosa, como que no quiebra un huevo, como que no hace nada malo. No tiene nada que ver eso. La palabra etimológica santo del hebreo kadosh, el griego agio, ya en English es holy, y para nosotros en español es santo, significa apartado de, separado para, apartado del mundo, separado para Dios, ¿ya? Eso significa santo, y Jesucristo aquí se describe como el santo, pero ahí ya aquí cambia un poquito la connotación, porque Jesucristo santo es sin pecado, ¿ya? Para nosotros, los seres humanos, la palabra santo nos aplica separado del mundo y apartado para Dios. ¿Se fija? Ya, pero Jesucristo en Dios, la divinidad, ¿no es cierto?, ya implica santidad absoluta, en el sentido de que Dios es impecable. Impecable significa que no peca, que nunca ha pecado, que nunca ha fallado, que no hay ninguna mancha ni defecto en él. Nosotros no, pues nosotros venimos con el germen del pecado, así que estamos fritos. ¿Ya? Para nosotros se aplica más el concepto de santo como apartado del mundo, separado para Dios. ¿Ya? Pero en Jesucristo no, en Jesucristo Él es santo, impecable. Esto dice el santo, dice, el verdadero, ¿ya? El verdadero. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Aquí ya, ¿no es cierto?, nos está dando la connotación de que el Señor se presenta aquí para esta iglesia como alguien que tiene una llave. Ya, todos sabemos que una llave abre una puerta, ya un candado, que sea cualquier cosa. Entonces, el Señor aquí ya le está dando el matiz principal para esta iglesia, de que esta iglesia iba a evangelizar dirigido por el Espíritu Santo, y no como la iglesia de Sardis, que se quedaron en puras discusiones teológicas. ¿Ya? Aquí el Señor está hablando de la llave de David, significa que el Señor iba a abrir una puerta. ¿Cuál es esa puerta? El evangelismo, la traducción de la Biblia, ya que la Biblia iba a llegar a todo el mundo conocido, la iglesia se dedicó a evangelizar, se dedicó a amar a Dios, hubieron grandes avivamientos, un montón de cosas. ¿Ya? Y por eso el Señor, ¿no es cierto?, aquí dice, yo tengo la llave de David. Eso es algo metafórico, simbólico, que significa que, ¿no es cierto?, que el Señor tiene una llave principal, que es que el Señor abrió una puerta a esta iglesia. ¿Cuál fue la puerta? Del evangelismo. ¿Ya? La iglesia de Sardis se emancipó de toda la inmundicia del catolicismo romano, ¿cierto? ¿Ya? Pero se quedó en puras discusiones teológicas. Bueno, el Señor no quiere solamente eso, que aprendamos de teología, está bien, pero eso no es lo principal. Lo principal es, ¿no es cierto?, vivir la vida cristiana, amar a Dios, amar a Jesucristo, amar su palabra, compartirla. Y por eso el Señor dice, aquí, ¿no es cierto?, el que tiene la llave de David, el que abre, ninguno cierra, y cierra, ninguno abre. El Señor abrió una puerta totalmente grande para el evangelismo. Y esto se confirma en el versículo siguiente, que dice, yo conozco tus obras. ¿Ya? El Señor conoce perfectamente nuestras vidas, nuestros corazones. Ya, el Señor nos conoce perfectamente nuestras vidas, nuestro corazón, nuestro diario vivir, todo, hasta nuestros pensamientos. Por eso es que cuando fallamos, cuando mentimos, cuando hablamos mal, cuando tenemos mala conducta, siendo hijos de Dios, es mejor humillarnos y pedirle perdón al Señor. Es mejor reconocer nuestra falta, nuestro pecado, arrepentirnos de todo corazón y decirle, Señor, perdóname porque siendo tu hijo hice lo malo. Porque no podemos negar eso. Lamentablemente en la iglesia cristiana evangélica, nosotros tenemos la tendencia natural a idealizar a las personas. A pensar que el hermano, la hermana, el joven, la señorita, el pastor, etcétera, son impecables, decir que no pecan, y no es así. Son pecables, todos somos pecables, todos pecamos.
Claro, no practicamos el pecado, no nos deleitamos en el pecado, nos duele cuando pecamos, por eso nos arrepentimos. Pero ya cuando el corazón se vuelve insensible, ya se vuelve insensible y simplemente el Espíritu de Dios se apaga, esa persona simplemente, si muere en sus pecados, se va al infierno. Aunque haya ido a la iglesia, haya diezmado, ofrendado, haya cantado en el coro, haya predicado, haya hecho estudios bíblicos, haya leído la Biblia, haya lo que haya hecho, si se apartó, sonó. ¿Ya? Entonces el Señor aquí le dice, yo conozco tus obras. Él aquí dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Se fijan? Esto va apuntado a lo que le dije en el versículo 2, va apuntado al evangelismo, de que esta iglesia, este periodo de 200, 250, 300 años más o menos, se dedicó al evangelismo puro, a la sana doctrina, a llevar la Biblia, ¿no es cierto?, ¿ya?, a todas partes del mundo, a traducirla a todos los idiomas que se conocían, español, inglés, portugués, francés, alemán, ruso, italiano, árabe y todas las demás. El Señor usó mucho en este periodo, ¿no es cierto?, el evangelismo puro, el evangelismo puro. Y por eso el Señor le dice, aquí, ¿no es cierto?, yo pongo delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Eso es el evangelismo que se dio, que caracterizó esta iglesia. Evangelismo puro, la sana doctrina, avivamiento, hubieron dones, milagros en Chile también, pues en 1909, o 1929, ya no me acuerdo yo. No sé si 1909 me parece. Sí, 1909. Un gran avivamiento en Valparaíso, ¿se fija? Y así el Señor derramaba bendición, grande, grande, ¿ya? Este fue el periodo que caracterizó eso, el evangelismo pleno, el amar a Dios, el amar su palabra, traducir la Biblia a otros idiomas, llevar la Biblia a otras partes, todo eso implica dinero, implica gasto, y todo lo que es Europa, Estados Unidos, ¿no es cierto?, invirtieron mucho en eso. Por eso el Señor también los bendijo bastante. Claro que ahora ya los yanquis, los gringos y los europeos están pero out, están fuera, están llenos de inmundicia, porque siempre las cosas comienzan bien, el ser humano las comienza bien y las termina mal. En el huerto del Edén, ¿cierto?, las cosas comenzaron bien, ahí Adán y Eva felices, contentos, pero terminaron mal. Después, ¿no es cierto?, los hombres antes del diluvio comenzaron a invocar a Jehová con Noé y todo el asunto, comenzaron bien, pero terminaron mal. El pueblo de Israel, ¿no es cierto?, comenzó muy bien, amando a Dios, esto, este otro, que lo sacó de Egipto, bla, 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 entraron a la tierra prometida, felices, contentos, empezaron súper bien y terminaron después en el exilio. Terminaron presos ahí en Babilonia. Ahí se fueron dos tribus, que fue la de Judá y la de Benjamín, pero las otras 10 se perdieron. Bueno, se perdieron, pues, ¿se fijan? Después la iglesia, ¿no es cierto?, todo lo que estamos viendo comenzó con Jesucristo, la iglesia de Éfeso, etcétera, etcétera, etcétera. Espectacular, hasta este momento íbamos súper bien. Pero ya el próximo viernes, si Dios quiere, ¿no es cierto?, el viernes 18, ya estamos de cumpleaños en nuestro país, nuestro amado Chilito lindo y querido. Vamos a ver que la iglesia termina re mal. Una iglesia totalmente tibia, apóstata, que tiene a Jesucristo afuera. Bueno, entonces, pero en este periodo de Filadelfia, ya la iglesia cumplió plenamente el objetivo de evangelizar. Hubieron avivamientos importantes en todas partes del mundo. La Biblia llegó con las traducciones en los distintos idiomas, ¿no es cierto?, llegó a todas partes del mundo. Y eso, ¿no es cierto?, el Señor por eso le dijo, yo aquí delante de usted coloco una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y esa puerta abierta es el evangelismo, que se llevó a todas partes del mundo. Y esta iglesia, este periodo de Filadelfia, 200, 250 años más o menos aproximadamente, se aprovechó al máximo el evangelismo, por todas las rutas marítimas que se abrieron, y bueno, y terrestres también. Aéreas no, porque el avión vino a inventarse por el año 1930, ¿ya? Sigamos. Entonces, porque dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, ¿ves? De nuevo el Señor tiene un remanente chiquitito, un remanente fiel, pero ese remanente fiel dice que ya, aunque tienes poca fuerza, una iglesia pequeña, débil en su fuerza, pero dice que ha guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Lo más importante es guardar la palabra de Dios, atesorarla en nuestro corazón. Entender de que la palabra de Dios
es lo que transforma nuestras vidas, nuestro corazón. La palabra de Dios. No es que yo cante más, que yo ofrende más, que yo diezme más, no, eso no me va a cambiar. Esa es la obra del Señor, que hay que hacerla, claro que hay que hacerla. Pero lo principal primero es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos confronta a nosotros con nuestros pecados, a mí, a usted, a todos. Nos confronta con nuestros pecados. ¿Sí, hermana Mónica? O sea, hermana Norma. No, no, está leyendo. Gracias. Entonces, ¿no es cierto? Este remanente fiel dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Ya? Este poquito, ¿no es cierto? Esta iglesia, este remanente chiquitito de la iglesia de Filadelfia, amor fraterno, el Señor lo ocupó para llegar con el evangelio a todo el mundo conocido, entre los años 1750, por ahí más o menos, ¿no es cierto? Hasta el año 1930, por ahí. Fueron como 200 y tantos años, ya en la cual el Señor ocupó muy bien esta iglesia ocupó muy bien el nombre del Señor Jesucristo, la sana doctrina, la palabra de Dios para evangelizar. Luego dice el versículo 9, aquí dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Y aquí por qué? ¿Por qué el Señor reprende tanto a Israel? Porque sanguíneamente los judíos, ¿no es cierto?, que son bien judíos, siempre miraron muy mal a la iglesia. Y hasta el día de hoy. Excepto los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos, ¿no es cierto?, son nuestros hermanos, a ellos les debemos respeto, ¿no es cierto?, porque son, primero, porque son del linaje de judíos, ¿no es cierto?, de la tribu de Judá, la tribu del Señor Jesucristo, pero en segundo lugar, más que nada, más que eso no es tan importante. Lo más importante es que reconocen en Jesucristo, el Hijo de Dios, a su Mesías verdadero, y lo reciben en sus corazones como Señor y Salvador personal, etcétera, etcétera. Ya hay muchos de ellos. Que Dios los bendiga, que bueno, claro que sí. Pero, ¿no es cierto?, el resto que no son mesiánicos, por así decirlo, que son ortodoxos o ultra ortodoxos, ellos simplemente están todavía, como dice Pablo, cuando lee la ley de Moisés, tienen un velo. Eso significa que están ciegos espiritualmente. El que no tiene a Jesucristo en su corazón está muerto. Espiritualmente está muerto, aunque conozca mucho de la ley, se conozcan toda la Torá, los escritos, los profetas, etcétera. El Nuevo Testamento no, porque el Nuevo Testamento ellos no lo consideran, para nada. ¿Ya? Los ortodoxos solamente el Antiguo Testamento y los ultra ortodoxos solamente la Torá. ¿Ya? En cambio, los judíos mesiánicos no, porque ellos consideran a toda la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento. Y de hecho, el pueblo de Israel si de Biblia se trata solamente del Antiguo Testamento, la gran mayoría del Nuevo Testamento lo dicen que no, que Jesús fue un revolucionario, que era una secta y pura mentira. En cambio, los que vienen a Jesucristo, ¿no es cierto?, sean de la nación de Israel, son bendecidos, claro que sí, pasan a ser parte de la iglesia. Pero resulta que aquí, ¿no es cierto?, el Señor lo llama sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque siempre han sido un tropiezo para la iglesia. Ellos, ¿no es cierto?, en tiempo de la Inquisición, en tiempo de las persecuciones de los romanos, entregaban a los cristianos para que los maten. Y por eso el Señor lo llama siempre sinagoga de Satanás, tanto en la iglesia de Pérgamo como de Tiatira, ¿ya? Y aquí también, ¿no es cierto?, en Filadelfia dice lo mismo. ¿Por qué? Porque la nación de Israel, como nación, como Estado, no reconocen a Jesucristo ya como su Mesías, como Señor y Salvador personal de sus vidas, etcétera, no lo reconocen, y son muchas veces, bueno, tal vez ahora no tanto, pero en aquellos entonces los judíos eran re judíos, ya servían de tropiezo para la iglesia, para los discípulos del Señor. Por eso el Señor aquí los trata mal. Le dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás, dice, a los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué? Claro, sanguíneamente eran descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, etcétera. Pero en su proceder, en su conducta, en su parte espiritual, estaban muertos espiritualmente, ¿ya? Y eran, como dijo el Señor ahí, sinagoga de Satanás. Eran malos, ¿ya? Dice, y no lo son. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí le está hablando a la iglesia. ¿A quiénes? A aquellos que aman al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Aquellos judíos, que yo le digo son judíos, ¿ya? Que reconozcan que realmente Jesucristo, el Mesías de Israel, el Mesías prometido de Israel, es el Dios todopoderoso que se hizo ser humano para salvarnos, para rescatarnos de la condenación del infierno, para santificarnos, etcétera, ¿ya? Entonces,
es estas personas que se dicen ser judíos, pero que son sinagoga de Satanás, el Señor dice, ¿no es cierto?, que yo los voy a hacer, que ellos reconozcan que te he amado. ¿Que he amado a quién? A la iglesia. Pero no estoy hablando del catolicismo romano, no se olviden. Cuando digo iglesia, estoy hablando de todos los nacidos de nuevo, ya que tienen a Jesucristo en sus corazones, que han sido regenerados por el Espíritu Santo, sus pecados, nuestros pecados que han sido lavados en la sangre del Cordero. ¿Ya? Entonces, que vengan a postrarse a tus pies, que reconozcan, ¿no es cierto?, que yo te he amado, que reconozcan que Jesucristo es el dueño de la iglesia, el dueño de nuestras almas, porque Él nos compró con su sangre bendita en la cruz de Calvario, porque Él hizo morar su Espíritu Santo. Entonces, cuando pecamos, cuando fallamos, ahí tenemos que pedirle perdón inmediatamente al Señor. ¿Ya? Y que reconozcan que yo te he amado, que el Señor fundó su iglesia, que Él nos ama, que Él nos cuida, que Él anda en medio de los candeleros, que Él tiene el control de su iglesia, de sus hijos. Y aquí el versículo 10, ¿no es cierto?, nos extrapola, nos habla un poquito del futuro. A todos aquellos, ¿no es cierto?, que son fieles en Filadelfia y en todo el periodo de la iglesia. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ser paciente, esperar, confiar en el Señor, etc. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál es la hora de la prueba? La gran tribulación, que ha de venir, porque eso era, esto el Señor lo habló hace 2000 años atrás, se lo dio a Juan, el Apocalipsis, ¿ya? Entonces el Señor aquí habló de un tiempo futuro, va a venir la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, va a venir sobre el mundo entero, va a venir una hora de una prueba, y esa es la gran tribulación. No, eso todavía es un tiempo futuro, no sabemos cuándo va a comenzar, lo más probable que sea cuando la iglesia sea arrebatada, la iglesia sea quitada, ¿ya? Recién ahí comienza ese periodo de la gran tribulación, pero no podemos ser dogmáticos ni taxativos, porque no sabemos en qué momento el Señor Jesucristo viene por nosotros, viene por su iglesia, no se sabe, y por eso debemos vivir en una constante expectativa de santificación continua. Entonces, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Jesucristo dijo que nos iba a guardar de la hora, no dijo que nos iba a guardar en la hora. Si Jesús hubiese dicho, te voy a guardar en la hora, significa que la iglesia pasa la gran tribulación. Pero como Jesús le dice aquí a esta iglesia, ¿no es cierto?, te guardaré de la hora, significa que nos va a eximir, que nos va a sacar antes. A lo mejor le alcanzamos a conocer el carajo al anticristo, no lo sabemos. No sabemos hasta qué punto, pero sí podemos, ¿no es cierto?, estar seguros de que el Señor nos va a guardar, nos va a cuidar, nos va a proteger. Amén. Te guardaré de la hora. Ahí hay una explicación de Josué Irión, ya con respecto a este versículo Apocalipsis 3:10, que habla de que el tiempo en que se escribió el verbo ahí, te guardaré de la hora, ya habla de un tiempo en el cual el Señor va a eximir a su iglesia de este periodo de la gran tribulación. Lo habla muy bien explicado, lo voy a colocar en el grupo, ya para que después lo vean. Igual coloqué una prédica reciente, un pastor, es un pastor, digamos, de habla inglesa, habla español, pero está radicado en Canadá. Muy buena la prédica que coloqué ahí, ¿no es cierto?, La serpiente de bronce, para que después la vean. Muy buena, se la recomiendo. Yo la he escuchado relatar. Entonces, yo también te guardaré de la hora. La conjugación del verbo que está ahí, la palabra griega, significa, ¿no es cierto?, denota una acción en la cual Jesucristo va a sacar a su iglesia antes de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, que es la gran tribulación. Eso lo prometió el Señor Jesucristo, así que eso no es invento mío, no es un asunto que se diga, no, esta cuestión la inventaron, como dicen algunos, a ver, la inventó G. Ávila, la agarró de Scofield, Scofield la agarró de un tal Darby la agarró de no sé qué otra hermana más, y esas cuestiones no, porque esto viene, ¿no es cierto?, desde que el Señor, ¿no es cierto?, fundó su iglesia hace 2000 años atrás, ya de lo que está, todo lo que es la doctrina del rapto, arrebatamiento de la iglesia, el Señor se la mostró al apóstol Pablo, ¿ya? Pablo le escribió para las iglesias y de tesalonicenses, ¿no es cierto?, y para los corintios. Le habló ahí del rapto o del arrebatamiento de la iglesia. Primera y segunda tesalonicenses y también los corintios. Entonces, los hermanos de la primera iglesia estaban familiarizados con todo esto, del rapto o arrebatamiento de la iglesia.
Lo que pasa es que después, como empezó a entrarse, a torcerse la doctrina ya ahí en Pérgamo, por ahí por el año 300, 350, y después con Teatira fue peor, todo eso se olvidó, pero el Señor Jesucristo no se olvidó de eso. En Sardis no, porque en Sardis se dedicaron a puras discusiones teológicas, pero ya con Filadelfia, en el año 1800 y tanto, se volvió a retomar el tema del rapto o arrebatamiento de la iglesia, y eso es muy importante. ¿Ya? Y por eso el Señor aquí coloca, ¿no es cierto? Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, te voy a librar de la gran tribulación. Pero obviamente el Señor, le vuelvo a decir, va a librar a los que están, a los fieles que le aman. No se va a llevar basura para arriba, para el cielo. El Señor no se va a llevar hermanos, vamos a llamarlo así, o hermanas, personas que están viviendo en pecado. No podemos vivir así. Ya debemos tener cuidado, debemos, yo también me incluyo. Sí, yo también soy humano igual que ustedes, por si acaso. También peco, también fallo, también cometo errores, y cuando peco lloro y me humillo delante del Señor. Porque, hermano, cuando pecamos, hacemos, entristecemos al Espíritu Santo, le fallamos a Jesucristo y ofendemos a Dios el Padre, y el diablo se ríe. Entonces, mejor pedir perdón, pedir perdón. Sobre la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, dice, para probar a los moradores de la tierra. Esto es muy importante, ¿no? Aquí en ninguna parte dice que va a probar a la iglesia. No dice, ¿no es cierto?, aquí, para probarte a ti que de la iglesia de Filadelfia. No dice eso, dice, para probar a quiénes, a los moradores de la tierra. Eso deben tenerlo muy presente, debemos tenerlo muy presente, que la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, es decir, la gran tribulación, es para probar a los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra, vamos a ir aquí a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Apocalipsis 13, 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? El mundo gentil, las naciones gentiles, paganas. Las personas que no quieren saber nada de Jesucristo hoy en día, las personas que quieren borrar la Biblia, que quieren que nosotros desaparezcamos, que vengan los ovnis y nos rapten. Lo que no saben es que va a venir Jesucristo a llevarnos a su iglesia. Ya, todas esas personas, ¿no es cierto?, que quieren legalizar el aborto, la inmoralidad, la suciedad, la cochinada, la inmundicia, todo eso que hoy en día están promoviendo, todas esas leyes, esas personas van a pasar por la gran tribulación y obviamente, lamentablemente, su amado pueblo Israel. ¿Ya? ¿Por qué Israel? Porque Israel no reconoce como nación, como Estado, no reconocen a Jesucristo como su Mesías, no reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador personal de sus vidas. ¿Entienden? Entonces, el Señor va a meter a su amado pueblo Israel a un tiempo difícil. Jeremías 37 dice, el tiempo de angustia para Jacob. ¿Para quién? Para Israel. Por eso es que la iglesia no tiene nada que ver. También para la profecía de las 70 semanas. 70 semanas le dijo el ángel, ¿no es cierto?, ahí el profeta Daniel, están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Israel. Sí, sobre tu santa ciudad. ¿Cuál era? Jerusalén. Entonces el plazo es para Israel, no para la iglesia. La iglesia es otra cosa, es otro ente. Nada que ver con Israel. Por eso es que nosotros no tenemos que guardar ni el sábado, ni la circuncisión, ni esto, ni montones de cuestiones que el Señor le dio a Israel como nación. Israel como nación, los varones, ¿no es cierto?, al octavo día, si nace un niñito, hay que circuncidarlo, tienen que guardar el Shabbat, tienen que comer ciertos alimentos, un montón de cosas. Para nosotros, Pablo dice que por la oración y la acción de gracia el alimento es santificado. Obviamente, si hay cosas que uno no debe comer, por ejemplo, el oink, 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 ¿ya? Porque el chancho tiene mucha grasa, po. Tapa las cañerías, tapa las arterias. ¿Se fijan? Y varias cosas más, alimentos que no deberíamos comer. Y ni se hable del cigarro, del alcohol, la droga, porque eso pudre el cuerpo, lo mata. Entonces, por eso las personas se enferman y se mueren. Ahora, obviamente, todos vamos a morir, claro que sí. No sabemos cómo. Si el Señor Jesucristo no nos viene a buscar antes y pasa, no sé, por 30, 50 años más, vamos a estar muertos. Ya. Pero mientras tanto, el Señor nos dé la oportunidad de comer sanamente, le damos gracias a Dios, ya, por las bendiciones que Él derrama, porque nunca nos ha faltado el pan, y comer sanamente, ya. Evitar, por ejemplo, la grasa, la fritura, todo ese tipo de cosas, porque eso hace daño al cuerpo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para probar a los moradores de la tierra, una vez más, se los digo, se los comparto,
no es la iglesia. Los moradores de la tierra son todas aquellas personas que no quieren ni aman a Dios ni a su palabra ni a Jesucristo, que no quieren saber nada con lo evangélico, que no quieren escuchar el evangelio de Jesucristo. No, son todas aquellas personas que hoy en día promueven todas las leyes inmorales y sucias, perversas y malas contra Dios, contra su palabra, y obviamente contra nosotros. Nosotros somos una piedra en el zapato para ellos, porque le estamos predicando la palabra de Dios y le estamos denostando, ¿no es cierto? Le estamos mostrando que eso es pecado, que legalizar el aborto es un asesinato, es un crimen, que un hombre no se puede casar con un hombre, o una mujer con una mujer, o la mujer no se puede casar con un perro, con una vaca, o el hombre no se puede casar con una yegua. Eso es pecado, inmoral, es sucio, es asqueroso, es repugnante, ¿ya? Entonces somos una piedra en el zapato porque estamos diciendo, no, pues la palabra de Dios dice esto. Entonces dicen, no, ¿qué? Si la Biblia, bla, 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 y ahí nosotros decimos, no, la palabra de Dios, ¿no es cierto?, durante por espacio de 1500 años nos ha estado hablando, nos habla y nos dice, ¿no es cierto?, que Dios siempre ha querido que las personas conozcan su palabra. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Y si no se arrepienten, bueno, es cosa de ellos. El Señor les brindó la oportunidad de arrepentimiento, y si no la aprovecharon, problema de ellos. Después, si mueren, les espera el infierno y después el lago de fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque el infierno es un lugar de castigo, ¿no es cierto?, pero no es la condenación eterna. La condenación eterna, el Señor les va a dar un juicio, porque Dios es bueno, es caballero, es un juez justo, no es un juez corruptible como los de acá, y, ¿no es cierto?, en ese juicio el Señor les va a demostrar por qué lo estaba mandando al lago de fuego, que es el juicio del gran trono blanco. Nada que ver la iglesia. La iglesia pasamos otro juicio, que es el arriba en el cielo, ¿no es cierto?, una vez que seamos arrebatados, que se llama el tribunal de Cristo. Eso es otra cosa. Entonces aquí, ¿no es cierto?, la gran tribulación, la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, es para los moradores de la tierra, es el periodo de la gran tribulación. Mateo 24, 21, 22. Versículo 11 dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, que ninguno nos gane el galardón, el premio, ¿ya? Que ninguno nos gane, ¿no es cierto?, las bendiciones que Dios nos ha dado, que si bien es cierto, a veces por nuestra estupidez propia de nuestra naturaleza humana, que muchas veces, ¿no es cierto?, por nuestros pecados, por nuestras faltas, nuestros hierros que cometemos, etcétera, muchas veces el Señor a veces nos tiene que corregir duramente, nos tiene que tratar drásticamente para que entendamos, y si simplemente la persona no entiende, a veces el Señor se los lleva, ¿no? Por eso algunos pierden la vida. ¿Para qué? Para que no se pierdan. Mejor el Señor se los lleva, son salvos, pero porque si siguen viviendo acá, ¿no es cierto?, se van a perder para siempre. Entonces, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona, que nadie nos quite la recompensa que el Señor ha preparado para aquellos que le aman, para aquellos que le amamos en este tiempo difícil que estamos viviendo. A pesar de las circunstancias difíciles, seguimos amando al Señor, seguimos honrando a Jesucristo, seguimos bendiciendo su nombre, seguimos, ¿no es cierto?, ahí en la brecha orando, los días domingos, la madrugada, ayunando el último día del mes, etcétera, etcétera. Seguimos ahí hasta que el Señor nos venga a buscar. Al que venciere, como en todas las demás iglesias, como en todas las demás iglesias, como en todas las demás iglesias. Jesucristo dice, al que venciere, no dice que todos van a vencer dentro de su iglesia, no, al que venciere. Al que venciere, ¿ya? Yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la cual es la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Y mi nombre nuevo. Aquí, ¿no es cierto?, algunos teólogos suponen que el Señor Jesucristo ya, no, tanto nosotros vamos a tener un nombre nuevo, un nombre nuevo, como también el propio Señor Jesucristo. Ya, ahí entramos un poquito en el terreno de la especulación, porque según el nombre en hebreo, Jesucristo es Yeshua. Otros dicen no, que es Yahshua. Ya, que Dios los bendiga. No sabemos cuál es. Nosotros en español le decimos Jesús y el Señor entiende perfectamente. Los chinitos le dirán en chinito no sé cómo, los rusos, los alemanes, los italianos, los franceses, ingleses, portugueses, etcétera. Cada uno le dicen su
en su propio idioma, ¿no es cierto?, a Jesucristo, el Señor, a Dios el Padre, al Espíritu Santo, la palabra de Dios, etcétera, y ahí el Señor entiende perfectamente. Entonces, ¿no es cierto?, el nombre de la ciudad, no se olviden que el nombre de la ciudad es la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios, está en Apocalipsis capítulo 21, ¿ya? Cuando Juan ve, ¿no es cierto?, descender del cielo de Dios, la Nueva Jerusalén, la santa ciudad que desciende aquí en la tierra, ya que es una ciudad aproximadamente de 2.000 kilómetros de largo, de ancho y de alto. Es una ciudad, pero tremenda, tremenda, 2.000 kilómetros, no 2.000 metros, no 2 kilómetros, son 2.000 kilómetros. Es una ciudad enorme, de oro puro, etcétera, etcétera. La cual desciende del cielo de mi Dios y mi nuevo nombre. Bueno, aquí el Señor, ¿no es cierto?, seguramente Jesucristo va a usar un nombre eterno para siempre, no sabemos si es Yeshua o Yeshua, como sea. Y por último dice, el que tiene oído, nuevamente, al que venciere, hay una advertencia, al que venciere, no que todos van a vencer. Y en segundo lugar dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todo lo que el Espíritu Santo de Dios nos dice, nos habla, debemos considerarlo como palabra de Dios para ser obedientes a Él, para ser obedecida. Esta palabra tiene que ser obedecida, porque de lo contrario, le vuelvo a decir, nos colocamos como oidores olvidadizos. Oímos la palabra de Dios, pero nos entra por aquí y nos sale por acá. Y no retenemos nada. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a retener la palabra bendita del Señor. ¿Para qué? Para poder ponerla en práctica, para poder ponerla en obra. ¿Ya? No es cuánto sabemos de la Biblia o acerca de Dios y de su palabra, es cuánto vivimos, cuánto tenemos de Jesucristo en nuestras vidas. Y esta iglesia, ¿no es cierto?, lo cumplió muy bien a cabalidad. Amaba a Jesucristo, amaba a Dios, amaba la palabra, evangelizaba, tradujo la Biblia a muchos idiomas, hubieron grandes avivamientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, todo eso se cumplió a cabalidad en este periodo de la iglesia de Filadelfia. Filadelfia, que significa amor fraterno. Una linda iglesia, ya que amaba a Dios, amaba a Jesucristo, amaba su palabra, que tradujo la Biblia a muchos idiomas y que se encargó de llevar la palabra de Dios a todas partes del mundo. ¿Ya? Y eso, ¿no es cierto?, el Señor le va a dar un premio especial a todos aquellos, ¿no es cierto?, que nos esforzamos por predicar la palabra de Dios de alguna u otra manera en este tiempo difícil que estamos viviendo. Y el Señor prometió guardarnos, quitarnos, guardarnos de la hora, no en la hora, no nos va a guardar en, es decir, dentro de, no, sino que nos va a guardar de, nos va a sacar, nos va a eximir de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero, que es la gran tribulación. ¿Para probar a quiénes? A los moradores de la tierra. Nada que ver la iglesia. Y entre esos moradores de la tierra, ¿no es cierto?, están todos los rebeldes, las naciones perversas y malas que se han rebelado contra Dios, contra su palabra, etcétera. Y, ¿no es cierto?, con Israel también. Israel no reconoce como nación, Israel no reconoce a Jesucristo como su Mesías y Señor y Salvador personal de su vida, claro que no. Muy bien, pues, no sé, hermana Norma, Lolita, Mario, si es que hay alguna consulta, alguna pregunta, porque hoy día vemos apenas 3, 4 hermanos. Los demás hermanos no aparecieron. No, hermano. Estaba mal la señal nomás. Habían cosas que no hablaba así, así. Es problema de señal, claro, de internet, pues ahí no podemos hacer, no nada, podemos ahí. Pero no, nada, hermano, está todo bien y voy a volver a repasar, a leerlo nomás una vez más para cuando hagan las preguntas. Claro, estos videos, ¿no es cierto?, yo se los envío a la hermana Natalia y ella los sube ahí a YouTube, al canal de YouTube, y ahí se pueden volver a ver sin ningún problema, porque se graban como, digamos, con la señal que yo le estoy dando aquí en este momento, no con la señal de ustedes, por así decirlo, con el internet mío, así que ahí queda grabado sin ningún problema. Ya, qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, ¿Alguna todo pregunta bien, gracias a Dios, todo bien. A la iglesia de Filadelfia? ¿Qué significa Filadelfia? Filadelfia significa amor fraterno. Amor fraterno o amor fraternal. Como decías tú que está todo bien, no sabía. Pero si yo lo tengo anotado en mi apunte. Acá está. Sí. Ahí está la iglesia de Efeso, que significa ardiente, Esmirna. Ya,
Norma, ¿todo bien? Compromiso. ¿Sí? Sí, mi hermano, todo bien. Esta iglesia es una de las pocas buenas. Claro, junto con la de Esmirna, son las mejores, por así decirlo. Bien, pues, le damos gracias al Señor porque podemos estudiar, ¿no es cierto?, ya todo el periodo de la iglesia, capítulos 2 y 3 del libro Apocalipsis, y nos quedaría la última, que es una de las más pencas, la que nos toca vivir a nosotros, la más mala, la iglesia de la Odisea, que significa juicio de las naciones. El próximo viernes, si Dios así lo quiere, es feriado, así que yo pienso que la gran mayoría de los hermanos deberían estar. Bien, pues, hermana Norma, voy a pedirle que nos despida por la paz del Señor, ya de la reunión del estudio bíblico. Le damos gracias a Dios porque esta iglesia de Filadelfia, ¿no es cierto?, fue una excelente iglesia. Dentro de la poca fuerza que tenía, lo poquitos que eran, ya guardó, ¿no es cierto?, la palabra de Dios y no negó el nombre del Señor Jesucristo. Se dedicó al evangelismo pleno, junto, ¿no es cierto?, con amar a Dios, amar a Jesucristo, amar su palabra, traducir la Biblia, evangelizar, todo eso, ¿no es cierto?, esta iglesia lo cumplió a cabalidad y por eso el Señor, ¿no es cierto?, le dice, lo voy a hacer templo, lo haré columna en el templo de mi Dios, ya nunca más saldrá de ahí, tenemos la certeza, la seguridad, la salvación, de que vamos a estar con Jesucristo para siempre, y va a escribir el nombre nuevo, ¿no es cierto?, en nuestra frente, etcétera, 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 un montón de cosas que están ahí grabadas en la palabra de Dios. Entonces, lo principal ya es que esta iglesia cumplió la voluntad de Dios, y eso mismo quiere el Señor para nosotros hoy en día, que amemos a su palabra, que le amemos a Él, que amemos a Jesucristo, que le seamos fieles al Señor, que mantengamos la sana doctrina, que no neguemos el nombre del Señor Jesucristo, que nos esforcemos por compartir la palabra de Dios con a quienes el Señor nos da la oportunidad de predicarle, de hablarle de Jesucristo. ¿Ya? Y así, ¿no es cierto?, se va a cumplir la palabra de Dios de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, aprovechando la tecnología, ¿no es cierto?, compartiendo la palabra de Dios, etc. Bien, pues, hermana Norma, despídanos, dándole gracias al Señor por su palabra y por la bendición que hemos tenido de poder estudiarla en esta noche. Amén. Amén. Bien. Amén. Padre amado, gracias, Señor. Oh bendito Dios, gracias por darnos vida y salud primeramente, Señor. Gracias por estar tú con nosotros, Padre Celestial. Gracias porque tú nos escuchas, Señor, porque tú nos das nueva vida, bendito amado. Gracias por poder estar una vez más con mi hermano Rudy y mi hermana Hulda, su esposo, Señor, para que tú nos pongas, Señor, la palabra en nuestros corazones, para poder ponerla por obra cada día, para decir, Señor, sin avergonzarnos que somos hijos tuyos, Señor, que tú nos has comprado a precio de sangre, bendito amado. Gracias, Señor, porque hemos podido estar reunidos, Señor, en este estudio bíblico nuevamente. Tú conoces a los hermanos que no han podido estar, Señor, tú seas con ellos, dándoles fuerza, ayudándoles, Señor, poniéndoles interés en su corazón, bendito Dios, de conocer más de ti, amarte cada día. Oh Padre querido, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias, Señor, porque tú has sido con nosotros, bendito Dios. Gracias, Padre querido, porque tú estás con nosotros, bendito amado. Bendice a mis hermanos, Señor, acompáñales esta noche, que se refugien bajo tu mano de amor y tu manto de misericordia, Señor. Gracias, bendito amado, porque tú bendice a tus hijos en donde quiera que se encuentren, Señor. Guarda y cuida a todos tus hijos, Señor, a los hijos de tus hijos, bendito amado. Guarda y cuídalos, Señor, protégele de esta peste, bendito Dios, porque todas las cosas contigo sabemos que salen fácil, bendito amado. Sabemos que contigo somos más que vencedores, Señor, que tú proteges a los tuyos, bendito Dios. Como esta iglesia, Señor, este remanente pequeño que quedó, bendito Dios. Míralos en misericordia también a nosotros, Señor, míralos en amor, bendito amado. Enséñanos a amarte por sobre todas las cosas, Señor, a serte fiel, Señor, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer ni nada somos, Señor. Bendice en especial a mi hermano Rudy, Señor, dale fuerza, dale ese vigor, Señor amado, y esa tranquilidad, esa paz, como solo tú la sabes dar, Señor. A mi hermana Hulda, a su esposo, manténlo unido como matrimonio, Señor, bajo tu manto de amor y misericordia. Que sean fortalecidos cada día, Señor. Yo te doy gracias también por mi vida, Señor, porque yo sé que tú estás a mi lado,
que a pesar de toda prueba, dificultad, bendito amado, tú nos haces fuerte y valiente porque somos tus hijos, Señor. Te alabo, te bendigo, te doy mil gracias, Señor, porque tú nos has amado primero y tú nos has escogido entre muchos, Señor. Gracias, bendito Dios. Te ruego que tú nos acompañes, nos bendigas a cada uno de nosotros, en nuestros hogares, Señor. Quizá la distancia física el uno con el otro, estamos lejos, Señor, pero unidos en el mismo espíritu, Señor, en tu amor. Oh bendito Dios, para que tú estés cada ángel, Señor, manda a cada uno de tus hijos, bendito amado, como tú enseñaste, Señor, como tú nos has enseñado en tu palabra, que tenemos 2 ángeles, Señor, que nos guardan, nos protegen y nos cubren bajo su ala de amor. Oh bendito amado, muchas gracias, Señor, muchas gracias por todas tus bendiciones, Padre Celestial, porque sabemos que tú eres grande y maravilloso, que eres fiel y verdadero, Señor, y que tú siempre estás de nuestro lado, bendito amado. Todo, Señor, te lo entrego, bendito Dios, en tus manos estamos, Señor, porque esta noche descansaremos, Señor, porque tú nos haces vivir confiado, bendito amado, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Gracias, Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Gracias por la bendición de ser tus hijos. Te alabamos, te bendecimos y todo está en tu mano, Señor. Y con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria, Bendiciones, gloria a Dios. hermana Norma, que